Me llamo Irene Noriega Valdés. Tengo 41 años. Y la imagen que más veces he vuelto a ver en mi cabeza, la que regresa cada vez que alguien me pregunta ¿qué fue de mi familia?, no es la de mi padre gritando. No es la de mi hermano con aquella sonrisa torcida. Es la imagen de un cofre abierto y vacío, y el silencio que lo llenó todo después. Era una tarde de principios de noviembre. Llovía sobre Villaviciosa con esa llovizna fina y constante que en Asturias no avisa, simplemente aparece y se queda. Llevábamos horas en aquella casa rural, la misma casa donde mi abuela Aurora había vivido los últimos años, la misma donde yo aprendí a leer contratos antes de aprender a conducir. Mi padre, Fermín Noriega Valdés, de 67 años, llevaba desde el mediodía con la mandíbula apretada y los ojos puestos en el armario del fondo del salón. Mi hermano Mateo, 38 años, espalda ancha y traje nuevo, sonreía como quien ya ha cobrado. Yo estaba sentada en una silla de madera junto a la ventana, con las manos en el regazo y la vieja llave de hierro dentro del bolsillo del abrigo. La noté fría contra los dedos. Siempre pesa más de lo que parece. Mi padre se puso de pie, miró alrededor para asegurarse de que todos le prestaban atención, y entonces me señaló a mí con el dedo, delante de Clara Suárez Quirós, la notaria, delante de los dos primos que habían venido desde Oviedo, delante de Beatriz, mi madre que miraba el suelo. Dijo lo que llevaba años pensando, que yo no heredaría nada, que todo el contenido de aquel cofre pertenecía a Mateo, que era quien entendía de negocios de verdad, quien había dado la cara por la empresa mientras yo me pasaba el día encerrada contando papeles que a nadie importaban. Usó una palabra que no voy a repetir. Una de esas palabras que los padres no deberían conocer en relación con sus hijas. Mateo giró la llave con una mano, despacio, con la calma de quien cree que ya ha ganado. Cuando la puerta del cofre se abrió, no había dentro una sola joya, ni una escritura, ni una moneda, ni un solo papel con el nombre de mi abuela. Yo sabía exactamente por qué. 6 años antes, Aurora me había pedido que sacara de allí todo lo que ellos buscaban. Bienvenidos a este espacio donde contamos historias reales y serenas sobre familia, límites y dignidad. Si alguna vez os han dicho que no entendéis nada de lo que es vuestro, si alguna vez habéis guardado silencio porque era lo único que podíais hacer, esta historia es para vosotros. Aquí podéis insertar el nombre de vuestro canal. Y antes de seguir, necesito parar un momento. Quiero saber desde dónde me escucháis. ¿Qué ciudad? ¿Qué provincia? Si estáis en Asturias, si estáis en Madrid, si estáis al otro lado del océano con una taza entre las manos y la lluvia en la ventana. Ponedlo en los comentarios, porque los leo todos. Y decidme también qué hora es donde estáis. Si es tarde y no podéis dormir, os entiendo más de lo que creéis. Dadle a me gusta si esta historia ya os ha tocado algo por dentro. Suscribíos si no lo habéis hecho todavía. Aquí sube una historia nueva cada día, y quizá la de mañana sea exactamente la que alguien a quien queréis necesita escuchar esta noche. Ahora, dejadme llevaros atrás, muy atrás. Mi abuela, Aurora Valdés Cienfuegos, nació en los montes de Asturias, cuando aquella tierra todavía se medía en fanegas y en jornales. Creció en una familia que tenía 2 cosas, trabajo y orgullo. Ninguna de las 2 se vendía. Aprendió a leer en la escuela del pueblo, aprendió los números en los libros de contabilidad de su propio padre, y aprendió a reconocer cuando alguien miraba el dinero de los demás como si fuera suyo antes de que nadie lo hubiera firmado. Se casó joven con mi abuelo Eugenio, un hombre callado y de ideas claras, y juntos levantaron desde casi nada la sidrería que con el tiempo tendría nombre propio en toda la comarca. 3 pomares, 2 inmuebles comerciales, una empresa que olía a manzana fermentada y a madera húmeda y a todo lo que se construye despacio porque no hay otra forma de que dure. Mi abuelo murió hace 16 años, Aurora continuó. Eso es lo primero que hay que saber de ella. No vendió, no delegó en quien no era de fiar, no firmó nada que no entendiera. Siguió sentada cada martes frente a los libros contables, con sus gafas de montura gruesa y su café de puchero en la taza de loza blanca que nadie más podía usar. Era así, severa en apariencia, justa en el fondo, y con una capacidad de observación que en vida parecía simplemente costumbre y que solo después, al mirar atrás, se entendía como lo que era. Una mujer que llevaba décadas tomando nota de todo lo que ocurría a su alrededor y guardándolo donde nadie pudiera encontrarlo. Yo pasé gran parte de mi infancia y de mi juventud sentada a su lado en los archivos de la empresa. No porque me lo mandaran,
sino porque era el único lugar donde nadie me preguntaba para qué servía estar allí. Mi abuela nunca me preguntó eso. Me enseñó a distinguir un contrato de arrendamiento de una escritura de propiedad. Me explicó cómo se lee un libro de cuentas buscando no lo que está, sino lo que falta. Me dijo una vez, en el salón de la casa rural, mientras fuera llovía, y dentro olía a leña y a sidra caliente, que los documentos no mienten. Que las personas a veces mienten, los números a veces confunden, pero un papel firmado delante de notario dice exactamente lo que dice. Que la clave está en saber leerlo. Esa frase la guardé sin saber que un día lo cambiaría todo. Mi padre, Fermín, aprendió del negocio familiar lo suficiente para dirigirlo a su manera. Había modernizado la distribución, había entrado en ferias del sector, había dado la cara en actos públicos y reuniones comerciales, donde todo el mundo sabía quién era y nadie le preguntaba demasiado. Era el tipo de hombre que llena una habitación cuando entra, que da la mano con firmeza y recuerda los nombres. Que en la sidrería del centro de Oviedo, en la Plaza del Fontán, pagaba la ronda sin que nadie se lo pidiera. La gente lo quería, o creía quererlo, que no es lo mismo. Lo que ocurría puertas adentro era diferente. Cuando yo tenía 28 años y acababa de terminar mi formación como perita en conservación y catalogación de patrimonio privado, mi padre se sentó conmigo en la cocina de mi madre y me dijo que había elegido una profesión de inútil. Que andar todo el día contando cuadros y carpetas viejas de familias que pagaban para sentirse importantes no era un trabajo de verdad, que el trabajo de verdad era el que hacía él, el que hacía Mateo, el que sostenía algo con nombre y con cuentas y con empleados. Yo le miré y le dije que los documentos que yo catalogaba eran exactamente iguales a los que sostenían la empresa de su madre. Él se rió. No con crueldad, con algo peor, con condescendencia. Esa fue la primera vez que decidí guardar silencio en vez de seguir hablando. No porque no tuviera razones, sino porque comprendí que las razones no iban a servir de nada en aquella conversación. Empecé a trabajar por mi cuenta. Alquilé un apartamento pequeño cerca del campo de San Francisco, en Oviedo, con una habitación que usaba de despacho y estanterías hasta el techo llenas de archivos y de manuales de catalogación. Fui construyendo una clientela de espacio, familias con colecciones privadas, fundaciones que necesitaban inventariar archivos históricos, museos pequeños que no tenían presupuesto para contratar equipos grandes. Mi trabajo consistía en entrar en casas donde nadie había abierto un cajón en décadas. Sacar cada objeto, fotografiarlo, describirlo, anotar su procedencia y construir un registro que dijera con exactitud qué había, dónde estaba, a quién pertenecía y cómo había llegado allí. Era un trabajo lento, minucioso, invisible para casi todo el mundo, y era exactamente para lo que me habían preparado, sin saberlo, todas aquellas tardes junto a mi abuela. Cuando yo tenía 35 años, Aurora me llamó por teléfono un miércoles por la tarde. Su voz sonaba igual que siempre, firme y sin rodeos, pero con algo diferente debajo. Una quietud que no era calma, sino decisión. Me dijo que necesitaba verme en la casa rural ese fin de semana, que no se lo dijera a mi padre, que viniera sola. La llave de hierro que llevo en el bolsillo del abrigo desde aquella tarde en Villaviciosa me la había dado ella hacía 6 años, cuando yo cumplí 35. Era la llave original del primer almacén de la sidrería, forjada a mano, demasiado grande y pesada para cualquier cerradura moderna. La metálica tenía manchas de óxido en los bordes, y olía a hierro viejo, y a tiempo. Aurora me la puso en la palma de la mano, y me dijo algo que entonces entendí a medias, que algunas llaves no sirven para abrir puertas, sirven para recordar quién tuvo el valor de cerrarlas antes de que todo fuera llevado. No supe qué responderte aquella tarde, abuela, pero lo guardé como guardo todo lo que importa. Llegué a la casa rural un sábado de finales de septiembre, cuando los pomares estaban cargados y el aire olía a manzana madura y a tierra mojada. La casa de piedra llevaba allí más de 100 años y tenía esa clase de silencio que no es vacío, sino acumulación. Aurora me esperaba en el salón, sentada en su silla de siempre, con los pies en el suelo y las manos sobre la mesa. Junto a ella estaban 2 personas que yo conocía. Clara Suárez Quirós, la notaria que llevaba los asuntos de la familia desde hacía más de 20 años. Una mujer de 56 años, con el pelo corto y los ojos de quien ha visto cosas que preferiría no haber visto. Y Tomás Arbezú Menéndez, consultor financiero de 61, al que mi abuela había contratado hacía 2 años sin decírselo a nadie. Me senté.
Aurora no perdió tiempo. Me dijo que había dejado de confiar en mi padre. No lo dijo con rabia, no lo dijo con lágrimas. Lo dijo de la misma manera que habría dicho que la cosecha de aquel año iba a ser escasa, con la precisión de quien ha llegado a una conclusión después de mucho tiempo mirando los números. Llevaba meses viendo divergencias entre los resultados declarados de la empresa y los valores que efectivamente llegaban a las cuentas que ella controlaba. Pequeñas diferencias al principio, márgenes que se estrechaban sin explicación visible, gastos que aparecían en los libros como partidas de mantenimiento o de representación y que cuando ella los rastreaba no correspondían a ninguna factura que pudiera leer con claridad. Tomás Arbezú había pasado 2 años construyendo un informe. No lo llamó denuncia, lo llamó documentación. Dijo que Aurora tenía razones sólidas para proteger los activos mientras se completaba una auditoría independiente, y que la manera más limpia de hacerlo era moviéndolos antes de que alguien decidiera que ya no era necesario pedirle permiso a nadie. Aurora abrió el armario del fondo. Detrás había un cofre empotrado en la pared. Lo abrió con una llave pequeña que sacó del bolsillo del delantal. Dentro estaba todo lo que la familia esperaría encontrar allí. Joyas de 3 generaciones, anillos con iniciales grabadas, una pulsera de oro que había pertenecido a la madre de Aurora. Escrituras originales, libretas societarias, contratos de arrendamiento de los 2 inmuebles comerciales, copias de las participaciones en la empresa, cartas personales, y un conjunto de cuadernos de tapas azules, cubiertos con la letra pequeña y apretada de mi abuela, donde había ido anotando durante años cada retirada de fondos que no encontraba justificación satisfactoria. Pasé esa tarde ayudando a Clara a fotografiar cada objeto, a describirlo, a numerarlo. Era exactamente lo que hacía en mi trabajo. Cada pieza registrada con su descripción, su procedencia, su estado, cada documento fotocopiado, cada cuaderno azul escaneado. Construimos un inventario completo, con firmas y fecha, con testigos. Las joyas y los documentos originales se colocaron en recipientes lacrados. Al día siguiente, Clara los depositó en un compartimento bancario a nombre de Aurora, con instrucciones formales que especificaban cómo debían gestionarse y en qué circunstancias podían abrirse. Irene no robó nada. Eso quiero que quede muy claro para quien escucha. No saqué del cofre nada que fuera mío. Lo saqué porque la dueña me lo pidió, delante de una notaria y de un testigo, con inventario y documentación. Aquello era de Aurora, y Aurora había decidido dónde y cómo guardarlo. El cofre de la casa rural quedó vacío, porque Aurora había decidido que ese era el primer lugar donde Fermín buscaría si algún día llegaba a creer que ya no podía controlarla. Antes de seguir, necesito hacer una pausa. Todavía me cuesta hablar de esa tarde sin que algo se me mueva por dentro. Mi abuela estaba delante de mí con 83 años, tomando decisiones que ningún hijo debería obligar a su madre a tomar. Y yo estaba allí, con mis guantes de catalogación y mi cámara, haciendo lo único que sabía hacer: guardar, registrar, responder por cada cosa delante de la verdad. Si seguís aquí, si todavía me escucháis, quiero daros las gracias. Decidme en los comentarios desde dónde me acompañáis esta noche, qué ciudad, qué hora es donde estáis. Y si esta historia os llega, si os recuerda a algo que vivisteis o que seguís viviendo, dadle a me gusta. Ese pequeño gesto me dice que no estoy contando esto al vacío. Suscribíos si no lo habéis hecho. Aquí hay una historia nueva cada día. Y quizá la de mañana sea la que alguien cercano a vosotros necesita escuchar. Ahora, dejadme volver a lo que pasó. Crecí en Oviedo, en un piso amplio del centro, con suelos de madera que crujían de manera diferente en cada habitación. Mi padre llegaba tarde casi todas las noches, y mi madre tenía la costumbre de poner la cena en el horno envuelta en papel de aluminio para que no se enfriara. Mateo y yo compartíamos el pasillo del fondo. Él tenía la habitación grande, la que daba a la calle, con ventana de 2 hojas y vista a los tejados. Yo tenía la pequeña, la que daba al patio interior, donde en verano entraba el olor a tierra húmeda de las macetas de los vecinos, y en invierno hacía un frío que ningún radiador conseguía vencer del todo. No era una infancia mala, que conste. Había comida en la mesa, había libros en las estanterías, había viajes en agosto a la costa y navidades con el turrón y el televisor encendido demasiado alto. Lo que había también, aunque yo tardé años en ponerle nombre, era un patrón. Tan constante que se volvía invisible precisamente por eso, por su constancia. Las notas de Mateo se celebraban, las mías se comentaban. La diferencia es sutil, pero quien la ha vivido sabe exactamente de qué hablo.
Celebrar es llamar a los abuelos, es el postre especial, es el padre que llega a casa y pregunta dónde está el aprobado para enmarcarlo. Comentar es un bien, y ya veremos si el año que viene mejoras. Mateo heredó el coche de mi padre cuando cumplió 18. Yo heredé el coche de mi madre cuando cumplí 20. Un utilitario con 100.000 kilómetros, y el espejo retrovisor pegado con cinta americana. No me quejé, me parecía justo porque me lo habían presentado como justo durante años. El momento que más veces he recordado de aquella época es una cena de verano, en la casa rural de Villaviciosa, cuando yo tendría unos 12 o 13 años, toda la familia alrededor de la mesa larga del comedor, el olor a fabada recalentada y a sidra espumosa, la luz amarilla de la lámpara de techo. Mi abuelo Eugenio dijo algo sobre el futuro de la empresa. Dijo que había que pensar en la siguiente generación. Mi padre asintió y puso la mano en el hombro de Mateo, que tendría entonces 9 o 10 años, y estaba más interesado en el pan que en la conversación. Yo pregunté qué pasaba con la siguiente generación, si en esa siguiente generación también había chicas. Hubo un silencio de 3 segundos. Luego alguien cambió de tema. Mi abuela Aurora, que estaba al otro extremo de la mesa, me miró. No dijo nada, pero me miró de una manera que entonces no supe descifrar, y que ahora entiendo perfectamente. Era la mirada de alguien que toma nota. Mi hermano Mateo creció creyendo que el apellido era suficiente. No lo digo con rencor, lo digo como diagnóstico. Era encantador de una manera que no costaba nada porque venía de fábrica, de haber crecido en un entorno donde todo el mundo le decía que era el centro de la historia. Hablaba bien, se movía bien. En las ferias del sector, donde mi padre le llevaba desde los 20 años, era el primero en dar la mano y el último en terminar la conversación. Los clientes le recordaban, los proveedores le llamaban directamente. De puertas adentro, en la producción, en los pomares, en los turnos de fermentación, era raro encontrarlo. Su trabajo era la imagen. Y la imagen funcionaba porque nadie se preguntaba qué había detrás de ella. Mi padre, Fermín, era más complejo. No era un hombre sin capacidades. Había aprendido el negocio de verdad. Había entendido cómo funcionaba la distribución. Había tomado decisiones en momentos difíciles que no eran fáciles de tomar. Lo que también había desarrollado con los años era la convicción de que dirigir un negocio te da derechos sobre él, que van más allá de lo que pone en los contratos. Que ser el hijo del fundador, que ser quien da la cara en las reuniones, que ser quien firma los pedidos, te sitúa por encima de la obligación de rendir cuentas. No a todos, solo a la gente que lleva toda la vida diciéndote que sí. Mi madre, Beatriz Valdés Cifuentes, 64 años, era una mujer de una inteligencia que nunca usó del todo, porque había aprendido desde joven que usarla creaba fricción. Tenía una habilidad extraordinaria para encontrar la salida lateral en cualquier conflicto, para reencuadrar las cosas de manera que todo siguiera siendo presentable. Cuando mi padre decía algo que no era del todo verdad, ella no lo contradecía. Buscaba la manera de que resultara comprensible. Fue así durante años, no por cobardía, por agotamiento, y quizá también porque durante demasiado tiempo creyó que la paz de la familia valía más que la verdad de los hechos. Yo construí mi vida en el margen, un apartamento propio, un trabajo que nadie entendía del todo, pero que daba resultados visibles y medibles. Una red de clientes que me buscaban porque sabían que cuando yo inventariaba una colección, esa colección quedaba documentada de manera que aguantaría un escrutinio legal si algún día era necesario. Tenía amigas, tenía rutina, tenía la satisfacción callada de quien hace bien algo que le importa. Y tenía la distancia justa con mi familia para no ahogarme en ella sin llegar a romper del todo. Pero la distancia no es impermeabilidad. Cada Navidad en Oviedo, cada agosto en la casa rural de Villaviciosa, cada cumpleaños de mi madre en el restaurante de siempre cerca de la catedral, volvía a ese lugar donde era la secundaria, la que arreglaba, la que callaba, la que pagaba su parte y a veces la de algún otro sin que nadie lo dijera en voz alta. Y volvía sintiéndome durante días más pequeña de lo que era. No porque fuera débil, sino porque algunos sitios tienen una memoria muy larga y son capaces de meterte de vuelta en el cuerpo de la niña que fuiste, aunque lleves años sin serlo. Los cuadernos azules de Aurora me devolvieron a ese lugar de otra manera. En los meses siguientes a aquella tarde en la casa rural, Tomás Arbezú terminó el informe de auditoría. Fueron meses en que yo seguí con mi trabajo, con mis clientes, con mi vida en el apartamento del campo de San Francisco. Y por las tardes, a veces me sentaba en el escritorio con una taza de café, y pensaba en lo que mi abuela había puesto en mis manos sin llamarlo de ninguna manera especial.
Había confiado en mí no porque me quisiera más, sino porque en 35 años de observarme, había llegado a la conclusión de que yo era incapaz de mover un documento sin anotar dónde había estado, por qué lo había movido y a quién pertenecía. Era exactamente lo que había necesitado. Aurora siguió viviendo en Oviedo, en el piso que tenía cerca de la Plaza del Fontán, con su taza de loza blanca y sus martes de libros contables. Yo la visitaba con regularidad. Revisábamos juntas los registros de la sociedad patrimonial que Clara y Tomás habían empezado a estructurar. Aurora había decidido integrar los activos principales, los 3 pomares, la participación mayoritaria en la sidrería, los 2 inmuebles comerciales, en una sociedad llamada Pomarada del Norte S.L., con contabilidad separada, con auditoría externa anual, con una estructura que hacía imposible mover ciertos activos sin autorización doble. Y dentro de esa estructura, después de una evaluación independiente, realizada con toda la formalidad que requería la ley, Aurora me donó la nuda propiedad del 51% de las participaciones. Se reservó para sí el usufructo vitalicio y el control de los rendimientos mientras viviera. La operación se hizo delante de notaria. Se declaró fiscalmente. Se registró en los libros societarios. Mateo recibió una participación menor, condicionada al trabajo efectivo y a la aprobación de cuentas. Mi padre siguió como director comercial, pero con límites que antes no existían. Yo no le dije nada a nadie. Aurora me lo había pedido, y además, con honestidad, no sabía cómo haberlo dicho sin que pareciera otra cosa de lo que era. Durante 6 años, cargué con el silencio de saber algo que la familia no sabía. 6 años en que mi padre les decía a los parientes que yo no visitaba a mi abuela, que me había alejado por egoísmo, que era demasiado orgullosa para reconocer que no entendía de negocios. Yo iba a las reuniones administrativas. Ayudaba a Aurora a revisar los informes de Tomás. Guardaba copias de todo en un armario del despacho de mi apartamento, ordenadas por fecha y por tema, como siempre hago con todo lo que importa. Pero en las cenas de Navidad, en los cumpleaños, en las conversaciones de sobremesa, donde mi padre hablaba del futuro de la empresa con Mateo, como si yo no estuviera en la sala, me quedaba callada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque la única respuesta que podría haber dado en aquel momento habría sido poner encima de la mesa algo que todavía no era el momento de mostrar. Y yo había aprendido de la mejor persona posible que los documentos no mienten, y que la clave está en saber cuándo es el momento de leerlos en voz alta. Aurora murió en marzo. Tenía 89 años. Murió en su piso de Oviedo por la mañana temprano, con la taza de loza blanca en la mesita de noche y las gafas de montura gruesa en el cajón. Yo estaba allí. Mi padre llegó 2 horas después. Mateo llegó al mediodía. Lo primero que hicieron, los dos, antes incluso de sentarse, fue preguntar cuándo se reunirían para leer el testamento. El testamento se leyó primero en el despacho de Clara, una semana después. Fue entonces cuando mi padre entendió que las cosas no serían como él había esperado. La sociedad Pomarada del Norte, con todos sus activos, estaba fuera del alcance de lo que él imaginaba repartir. Lo que quedaba en la herencia ordinaria correspondía a los límites que marcaba la ley, y a lo que Aurora había decidido dejar de manera explícita. Fermín no dijo nada en la notaría. Esperó. La segunda reunión fue en la casa rural. Su idea: quería abrir el cofre delante de todos. Estaba convencido de que allí dentro estaba lo que le correspondía, lo que Mateo necesitaba para modernizar la empresa, lo que ella siempre había prometido que quedaría en la familia, que era él y que era su hijo. Me señaló antes de girar la llave. Dijo que yo no heredaría nada. Usó aquella palabra. Mateo giró la llave. El cofre estaba vacío. Y el silencio que siguió duró casi 1 minuto. Lo conté. Porque cuando estás en un momento así, contar los segundos es lo único que te permite no derrumbarte. Mi padre me miró. Vi exactamente el momento en que la incredulidad se convirtió en acusación. Abrió la boca. Clara Suárez Quirós sacó un papel de su carpeta antes de que él pudiera decir la primera palabra. Era una copia autenticada del inventario firmado 6 años atrás, con fecha, con firmas, con el sello notarial. Describía cada objeto que había estado en aquel cofre. Dejaba constancia de que la retirada había sido ordenada por la propietaria, ejecutada en presencia de testigos y documentada con la precisión que requiere cualquier operación que algún día deba sostenerse delante de alguien que haga preguntas. Mi padre tenía la boca abierta, y yo seguía sentada en mi silla, con las manos en el regazo y la vieja llave de hierro en el bolsillo del abrigo, sintiendo su peso frío contra los dedos. Todavía no era el momento de hablar,
pero ya faltaba muy poco. El silencio que siguió al cofre vacío no fue un silencio cualquiera. Fue el tipo de silencio que tiene textura, que se puede tocar. En aquella sala de la casa rural, con la lluvia fina de noviembre golpeando los cristales y el olor a madera húmeda y a piedra vieja llenándolo todo, aquel silencio duró lo suficiente para que cada persona presente entendiera, a su manera, que algo había cambiado para siempre. Mi padre fue el primero en romperlo. Dijo que yo había robado, que había entrado en la casa de su madre, que había vaciado lo que era de la familia, que era una traidora y que se aseguraría de que todo el mundo lo supiera. Su voz empezó con una calma que no era calma, sino la forma que tiene la rabia cuando todavía no ha encontrado su cauce. Luego fue subiendo. Mateo, de pie junto al cofre abierto, tenía la mandíbula apretada y los ojos fijos en mí, con una expresión que nunca le había visto antes. No era rabia, era algo más frío. Era el reconocimiento de que la historia que se había contado a sí mismo durante años acababa de encontrar una grieta imposible de tapar. Clara Suárez Quirós no levantó la voz. No era necesario. Puso el inventario sobre la mesa, junto al cofre vacío, y esperó a que mi padre terminara. Cuando lo hizo, le explicó con la precisión de quien ha pasado 30 años hablando con familias en momentos exactamente como este, que el vaciado del cofre había sido una instrucción de Aurora Valdés Cienfuegos, propietaria única de todo su contenido, ejecutada con las garantías legales que corresponden a una operación de esa naturaleza, que no había delito, que no había apropiación indebida, que la señora había decidido dónde guardar sus bienes y había documentado esa decisión con la misma rigurosidad con la que había documentado toda su vida. Mi padre preguntó dónde estaban los bienes ahora. Clara le dijo que esa información se daría en el momento y el lugar correspondientes, según las instrucciones testamentarias de Aurora. Fermín golpeó la mesa con la palma abierta, no fuerte, pero lo suficiente para que el sonido resonara en la piedra de las paredes. Luego recogió su abrigo, le hizo un gesto a Mateo y salió de la sala sin mirarme. Yo me quedé sentada. Los primos que habían venido desde Oviedo salieron detrás de él sin decir nada. Mi madre se quedó un momento, de pie junto a la puerta, mirándome con una expresión que no supe leer del todo. No era hostilidad, tampoco era apoyo, era algo intermedio, ese lugar donde viven las personas que han pasado demasiados años evitando elegir un lado. Me miró y salió también. Clara cerró su carpeta. Tomás Arbezú, que había permanecido en silencio todo el tiempo apoyado en la pared del fondo, me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Era mentira, pero era la mentira adecuada para ese momento. Me puse de pie, metí las manos en los bolsillos del abrigo, noté el peso frío de la llave de hierro, y salí a la galería de piedra de la casa rural a respirar el aire de noviembre y a mirar los pomares sin hojas en la ladera del monte. No lloré, lo que tuve fue algo más parecido a un vértigo lento. Como cuando estás en lo alto de algo y miras hacia abajo, y el cuerpo tarda un segundo en procesar la distancia. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de todo este proceso. Y eso es algo que no suele contarse, el tiempo entre la confrontación y la resolución, porque no es dramático de la manera en que lo son los momentos de choque. Es un tiempo de ruido sordo y de cansancio acumulado, y de noches en que te quedas mirando el techo, preguntándote si no habría habido una manera menos costosa de llegar hasta aquí. Mi padre no me llamó. Le dijo a varios familiares que yo había vaciado el cofre de su madre por codicia, que me había aprovechado de la confianza de una anciana, que había traicionado a la familia. La palabra traición apareció en todas las versiones que me llegaron. La usó con la soltura de quien la ha estado preparando mucho antes de necesitarla. Mateo tampoco llamó. Mateo desapareció de mi vida con la limpieza de quien cierra una aplicación que ya no le resulta útil. Mi madre llamó una vez, a los 10 días. Me preguntó si podría hablar con Clara para entender mejor lo que había pasado. Le dije que sí, que Clara respondería a sus preguntas dentro de lo que los documentos permitían. Luego me preguntó si no sería posible encontrar una solución que no destruyera a la familia. Le respondí lo mismo que le respondería meses después, cuando volviera a preguntármelo, que una familia construida sobre cuentas escondidas no se destruye cuando alguien las descubre. Se destruyó mucho antes, cuando alguien decidió esconderlas. Hubo una noche, 15 días después de la escena en la casa rural, en que me senté en el escritorio del despacho de mi apartamento, con todas las carpetas delante y la sensación física de que el suelo no era del todo firme. Era tarde. Fuera llovía. Oviedo de noche en noviembre tiene ese sonido particular de los pasos en los adoquines mojados y los bares que cierran
y la humedad que lo cubre todo, con una capa de algo que no es exactamente melancolía, pero se le parece bastante. Me pregunté si estaba exagerando, si lo había exagerado desde el principio, si quizá mi padre tenía razón y yo había interpretado como patrón lo que no era más que el funcionamiento imperfecto de una familia normal. Me pregunté si Aurora hubiera preferido que yo no hubiera dicho nada, si el silencio habría sido más piadoso. Luego abrí la carpeta que había sobre la mesa, la que contenía las copias de los cuadernos azules de mi abuela. Los había revisado varias veces a lo largo de los 6 años anteriores, junto a Tomás Arbezú, en las reuniones que nadie conocía, pero esa noche los leí de otra manera. Los leí no como documentos, sino como lo que eran. El registro de una mujer de 80 y tantos años que se había sentado sola, muchas noches, ante sus libros de contabilidad, y había ido anotando con su letra pequeña y apretada cada vez que los números no cuadraban. Cada vez que una retirada no tenía justificación. Cada vez que preguntaba y la respuesta que recibía no era una respuesta sino una explicación que sonaba bien, pero no decía nada. Había una entrada de hace casi 8 años que decía algo que me golpeó de una manera que no esperaba. Decía: he preguntado 3 veces y las 3 veces me ha explicado en lugar de responder. Eso me lo enseñó Eugenio. Cuando alguien explica en vez de responder, es que la respuesta no le conviene. Mi abuelo Eugenio, que murió hacía 16 años, y al que yo recordaba como un hombre callado, que hacía crucigramas en el sillón, y que olía a tabaco de pipa y a jabón de lavanda, había enseñado a su mujer a distinguir entre una explicación y una respuesta. Y esa distinción, guardada en un cuaderno azul de tapas gastadas, me devolvió algo que necesitaba esa noche: la certeza de que no estaba exagerando, que lo que había ocurrido era real, y que la única pregunta que quedaba por responder era qué iba a hacer con ello. Perdonad, necesito hacer una pausa aquí, porque incluso ahora, cuando cuento esto desde la distancia de varios años, sigo sintiendo el peso de aquella noche. Aquellos cuadernos, esa letra, esa frase de mi abuelo que mi abuela guardó durante décadas y usó para proteger lo que había construido toda su vida. Si seguís ahí, si seguís escuchándome, os quiero dar las gracias de verdad. Decidme en los comentarios qué hora es donde estáis en este momento. Si es de noche y no podéis dormir, si es de mañana y estáis empezando el día, si es domingo y tenéis tiempo para vosotros por primera vez en semanas. Ponedlo ahí abajo. Me interesa saberlo. Y si esta historia os está tocando algo, dadle a me gusta, compartirla con alguien que conozcáis que esté pasando por algo parecido, porque quizá lo que más necesitan escuchar es que no están exagerando. Suscribíos si no lo habéis hecho todavía. Aquí hay una historia nueva cada día. Ahora dejadme contaros lo que pasó después de aquella noche. El compartimento bancario se abrió 3 semanas después de la escena en la casa rural, en una sucursal del centro de Oviedo, a las 11 de la mañana de un martes gris con niebla baja que difuminaba los contornos de los edificios. Clara Suárez Quirós, Tomás Arbezú y yo llegamos juntos. Mi padre había sido notificado de la apertura y tenía derecho a estar presente, según las instrucciones testamentarias de Aurora. Llegó con un abogado. Mateo no vino. El compartimento contenía exactamente lo que el inventario decía que contendría: las joyas de 3 generaciones, cada una en su bolsa identificada, las escrituras, los libros societarios de la sidrería desde su fundación, los contratos de arrendamiento de los 2 inmuebles, la escritura de constitución de Pomarada del Norte, S.L., la escritura de donación de la nuda propiedad del 51% de las participaciones a mi nombre, los libros de registro societario actualizados, y el informe de auditoría retroactiva que Tomás Arbezú había completado 2 años antes, y una carta, escrita a mano, con la letra de Aurora, en 2 páginas de papel blanco dobladas en 4. Clara la leyó en voz alta, porque así lo indicaban las instrucciones. La sala estaba en silencio. Mi padre estaba de pie junto a su abogado, con los brazos cruzados, con esa postura de quien se prepara para absorber un golpe que ya sabe que viene. Aurora escribía que había percibido las irregularidades con tiempo suficiente para corregirlas sin necesidad de escándalo, que había ofrecido a su hijo, en 3 ocasiones distintas a lo largo de 4 años, la oportunidad de regularizar los movimientos de fondos que no encontraban justificación en los libros de la empresa, que en las 3 ocasiones Fermín había respondido explicando en lugar de respondiendo, que en la tercera ocasión había añadido que una empresa no es un archivo madre, y que las cuentas no se leen igual desde detrás de una mesa que desde delante de un cliente. Que esa frase
dijo Aurora en su carta. Fue el momento en que comprendió que su hijo creía de verdad que dirigir una empresa te eximía de rendirle cuentas a quien la había construido. Escribía que no había elegido a Irene por favoritismo, que había elegido a Irene porque era la única persona de la familia que en 35 años de observación no había movido un solo documento sin anotar dónde estaba, por qué lo había movido y a quién pertenecía. Que eso no era una habilidad administrativa, era un carácter, y que el patrimonio que había levantado con Eugenio merecía un carácter así para responder por él. La última línea de la carta decía: «Confié en ti no para que tuvieras más, sino para que nada se perdiera». Espero haber acertado. Cuando Clara terminó de leer, el abogado de mi padre le dijo algo al oído. Fermín no respondió. Se quedó mirando el compartimento abierto, los documentos ordenados, el informe de auditoría con su cubierta azul y el nombre de Tomás Arbezú en la portada. Luego me miró a mí. No dijo nada. No sé lo que había en aquella mirada, porque era una mezcla de cosas que yo no estaba en condiciones de separar ese día. Rabia, humillación, quizá algo más antiguo y más complicado que no tenía nombre fácil. Se fue sin decir nada. Yo me quedé en la sala del banco hasta que Clara terminó de organizar los documentos. Cuando salimos a la calle, la niebla seguía ahí, más densa ahora, y el aire olía a tierra mojada y a piedra fría. Me detuve en la acera un momento. Tomás me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Le agradecí todo lo que había hecho durante esos 2 años de trabajo silencioso y riguroso y sin garantía de que fuera a servir para algo. Él dijo que había hecho lo que Aurora le había pedido que hiciera, y que Aurora sabía muy bien lo que pedía. Eché a Bau a andar hacia el campo de San Francisco. El camino me llevó 20 minutos. No tomeras el autobús. Necesitaba caminar. Oviedo tiene esa cualidad particular cuando hay niebla, los edificios se vuelven más silenciosos, la catedral desaparece entre el gris, los pasos resuenan diferente en las calzadas del casco histórico. Anduve por calles que conocía de memoria y que esa mañana parecían pertenecer a otra versión de la ciudad, o a otra versión de mí. Lo que sentía no era triunfo. Que conste, lo que sentía era algo mucho más difícil de nombrar, un alivio que dolía, una sensación de haber llegado a algún sitio después de un camino muy largo, sin la energía de celebrarlo, y una tristeza que no era por mí, sino por todo lo que había tenido que romperse para que la verdad pudiera estar encima de una mesa en una sala de banco un martes de noviembre con niebla. Pensé en Aurora, en sus martes con los libros contables, en su café de puchero, en las gafas de montura gruesa, en la manera que tenía de preguntar que nunca era una pregunta, sino una prueba. Y tú solo te dabas cuenta de que la habías pasado cuando ya era demasiado tarde para haberla preparado. Pensé en ella sola en aquel piso de la Plaza del Fontán, tomando nota de las cosas, construyendo pacientemente la estructura que protegería lo que Eugenio y ella habían levantado, sin decírselo a nadie, sin pedir ayuda más allá de lo necesario, sin dramatismo. Me había enseñado más de lo que yo sabía que me estaba enseñando. Llegué al apartamento, subí las escaleras, abrí la puerta y me senté en el escritorio del despacho. Encendí el ordenador. Tenía 2 correos de clientes con encargos nuevos. Los abrí, los leí, les respondí que les confirmaba los plazos, y luego me puse la taza de café en la mano y me quedé mirando el armario donde guardaba las carpetas. La vida siguió. Eso también es parte de la historia. La vida siguió aunque todo lo demás hubiera cambiado. Las consecuencias de lo que ocurrió en aquel banco un martes de noviembre con niebla no llegaron todas a la vez, llegaron como llegan la mayoría de las consecuencias importantes. De una, en momentos inesperados, cuando ya habías empezado a creer que quizá no llegarían. El informe de auditoría que Tomás Arbezú había construido a lo largo de 2 años documentaba algo que a primera vista parecía complicado y que en el fondo era muy sencillo. Durante varios años, ciertos gastos de la empresa habían sido clasificados como partidas de representación, de mantenimiento o de desarrollo comercial, y no correspondían a ninguna actividad verificable de la sidrería. Contratos firmados con proveedores cuyos servicios no aparecían reflejados en ningún proceso productivo. Facturas de empresas que, al tirar del hilo, resultaban pertenecer a conocidos de mi padre o a sociedades donde él o personas de su entorno tenían intereses. Anticipaciones a cuenta de participaciones futuras que nunca habían sido aprobadas en asamblea societaria. No era un fraude construido con astucia de película, era algo más común y más fácil de hacer. El descuido de quien cree que nadie le va a revisar los números porque nadie tiene acceso a los números completos.
Aurora había tenido acceso y había guardado todo. Tomás presentó el informe, junto con la documentación de respaldo, al abogado que yo había contratado semanas antes. No lo hice en silencio, no en este punto. Lo hice con toda la visibilidad que era necesaria. Un abogado con experiencia en derecho societario y patrimonial, con despacho en Oviedo, que había revisado los documentos de la Sociedad Pomarada del Norte y que me había confirmado que mi posición como titular de la nuda propiedad del 51% de las participaciones era jurídicamente sólida, bien documentada y registrada correctamente. El abogado envió a Fermín una comunicación formal. Le explicaba la situación de la sociedad, le detallaba los resultados del informe de auditoría, le ofrecía la posibilidad de regularizar los movimientos cuestionados mediante un acuerdo que estableciera un plan de restitución supervisado, antes de que la situación requiriera medidas más formales. Era una oferta de salida, no cómoda, pero sí limpia. Quiero detenerme aquí un momento, porque sé que quien escucha esta historia puede estar preguntándose si no habría sido más satisfactorio presionar al máximo desde el principio, llevarlo directamente a los juzgados, exponerlo delante de todos, hacer que el golpe fuera lo más duro posible. Entiendo esa pregunta, la hice yo también, muchas noches, en el escritorio del despacho, con el café frío y las carpetas abiertas delante. La respondí siempre de la misma manera. Aurora no habría querido eso. No porque mi padre no mereciera las consecuencias de lo que había hecho, sino porque Aurora había construido una empresa con 40 años de trabajo, y esa empresa tenía empleados, tenía proveedores, tenía una reputación en la comarca que era parte de lo que le daba valor. Destruir públicamente a mi padre de la manera más contundente posible habría dañado también todo eso. Y yo había prometido, no con palabras, sino con el hecho de haber firmado aquellos documentos, que lo que me había confiado, Aurora, lo iba a preservar. No a gastar en satisfacciones. La justicia que buscaba no era la del grito, era la de los libros cuadrados. Antes de contaros lo que pasó cuando mi padre recibió aquella comunicación, necesito parar, porque lo que viene a continuación fue el momento que más tiempo he tardado en poder narrar sin que la voz se me quiebre un poco por dentro. Llevamos mucho tiempo juntos en esta historia, y si habéis llegado hasta aquí, quiero que sepáis que eso significa algo para mí. Decidme en los comentarios si alguna vez habéis tenido que elegir entre la justicia que os apetecía y la justicia que era correcta. Es una pregunta difícil, pero me interesa vuestra respuesta. Ponedla ahí abajo. Dadle a me gusta si esta historia os está dando algo que no esperabais encontrar esta tarde o esta noche. Suscribíos para escuchar la historia de mañana. Aquí sube una nueva cada día. Y compartid esto si conocéis a alguien que necesita oír que la paciencia y la documentación pueden más que el ruido. Ahora seguid conmigo, porque lo que pasó a continuación lo cambió todo de una manera que no había previsto. Fermín tardó 12 días en responder. Durante esos 12 días, mi madre me llamó 2 veces. La primera para preguntarme si era posible detener lo que se estaba poniendo en marcha. La segunda para preguntarme si al menos podría hablar con el abogado antes de que las cosas fueran más lejos. A las 2 llamadas respondí lo mismo, que el proceso seguía su curso y que mi puerta seguía abierta para hablar con ella directamente, pero que las decisiones sobre la empresa ya no eran negociables en una llamada telefónica entre madre e hija. Mateo no llamó. Me llegó a través de un primo que Mateo había dicho a quien quiso oírle que yo había aprovechado la demencia senil de su abuela para robarle la herencia. La palabra demencia me golpeó con más fuerza que cualquier otra cosa que me hubieran dicho hasta entonces. Aurora, que hasta la semana antes de morir, había revisado los informes trimestrales de la sociedad, que había escrito su propia carta a mano con una claridad y una precisión que habría avergonzado a la mayoría de las personas de la mitad de su edad, que había construido durante 6 años, con paciencia y con rigor, la arquitectura legal más sólida que alguien puede construir para proteger lo que le importa. Llamé a Clara, le conté lo que Mateo estaba diciendo. Me dijo que aquello era exactamente el tipo de argumento que suele usarse cuando no hay ningún otro disponible, y que la documentación que teníamos respondía a ese argumento mejor que cualquier cosa que yo pudiera decirle a Mateo en persona. Que la capacidad de Aurora en el momento de la donación y de la reorganización societaria estaba acreditada por los mismos notarios y profesionales que habían intervenido, y que cualquier impugnación en ese sentido tendría que sostenerse delante de alguien dispuesto a revisar todos esos documentos. Nadie estaba dispuesto a revisarlos porque todos conducían al mismo sitio. Fermín
respondió al 12º día a través de su abogado. Rechazaba la caracterización de los movimientos financieros que hacía el informe de auditoría. Consideraba que las partidas en cuestión respondían a decisiones de gestión comercial que él había tomado en el ejercicio legítimo de su cargo de director comercial, pero aceptaba iniciar una negociación sobre las condiciones del acuerdo que le habíamos ofrecido, sin reconocer en ningún caso responsabilidad. Era una respuesta de abogado escrita para abogados. Traducida al castellano de la gente, significaba que sabía que no podía ganar y que prefería negociar en privado a perder en público. Las negociaciones duraron 4 meses, 4 meses de reuniones en despachos de abogados, de intercambio de documentos, de propuestas y contrapropuestas que yo recibía por correo electrónico por las noches y que leía con el café y el cuaderno de notas al lado, igual que había visto hacer a mi abuela toda la vida. Mi abogado era meticuloso y paciente. Tomás Arbezú aportó toda la documentación adicional que se requirió. Clara Suárez Quirós, cuya participación en los hechos de 6 años atrás era parte del registro notarial, estuvo disponible en cada momento. El acuerdo final establecía un plan de restitución de los fondos que el informe había cuantificado, escalonado en el tiempo, con garantías reales. Fermín dejaba la dirección comercial de la empresa de manera inmediata y temporal, durante el periodo de restitución y supervisión. Podría solicitar su reincorporación a un cargo de asesoramiento, sin funciones ejecutivas, una vez completado el plan, si la nueva dirección lo consideraba adecuado. Mateo quedaba informado de que su participación futura en la sociedad dependía de los términos que Aurora había establecido: trabajo efectivo, formación acreditada y cumplimiento de las condiciones de la escritura. No firmamos nada que destruyera a nadie sin necesidad, no porque no hubiera base para ir más lejos, sino porque la empresa seguía adelante y las personas que trabajaban en ella no tenían culpa de nada. El día que se firmó el acuerdo, a principios de primavera, salí del despacho de abogados a la calle y caminé hasta el campo de San Francisco. Los árboles estaban empezando a tener hojas. Esa primera semana de verde que en Oviedo llega tímida y de golpe, como si hubiera esperado el momento adecuado. Me senté en un banco. El sol de la mañana era todavía frío, pero estaba ahí. Me quedé un rato sin pensar en nada en particular, solo mirando los árboles. Luego saqué la llave de hierro del bolsillo. La sostuve en la palma de la mano. Pesaba lo que siempre había pesado, pero de alguna manera, esa mañana, el peso era diferente. No más ligero, diferente, como cuando llevas algo durante mucho tiempo y el cuerpo aprende a llevarlo de otra manera. Aurora me había dicho que algunas llaves no sirven para abrir puertas, sirven para recordar quién tuvo el valor de cerrarlas antes de que todo fuera llevado. Ese día entendí del todo lo que quería decir. La primera asamblea de la Sociedad Pomarada del Norte, bajo la nueva gestión, se celebró en el mes de mayo siguiente, en la sala de reuniones de la sidrería, con la ventana abierta al pomar que empezaba a ponerse en flor. Yo me senté en la cabecera de la mesa, no porque me gustara ocupar ese sitio, sino porque era el lugar que me correspondía y había tardado demasiado tiempo en aprender que los lugares que a una le corresponden no se piden, se ocupan. Antes de empezar, puse la llave de hierro encima de la mesa, frente a todos: los técnicos de producción, el responsable de distribución, el asesor financiero, Clara al fondo tomando nota, la llave oxidada y pesada, demasiado grande para cualquier cerradura moderna, que había pertenecido al primer almacén de la sidrería y que Aurora me había puesto en la mano cuando cumplí 35 años. Nadie preguntó por ella, pero todos la miraron, y era suficiente, porque lo que aquella llave decía no necesitaba explicación para quien hubiera estado prestando atención. Lo que mi abuela me había dado no era una fortuna para gastar, era una responsabilidad para preservar. Y yo estaba en aquella silla, en aquella mesa, con aquella llave delante, porque era la única persona de la familia que había entendido eso desde el principio. No porque fuera mejor que los demás, sino porque me lo habían enseñado, tarde a tarde, martes a martes, cuaderno a cuaderno, en una casa de piedra con la lluvia en las ventanas y el olor a manzana madura en el aire. La reunión duró 3 horas. Revisamos cuentas, revisamos contratos, revisamos el plan de trabajo para los pomares. Tomé decisiones, algunas fáciles, algunas difíciles, ninguna que Aurora no hubiera reconocido como suya. Al final, cuando los demás se fueron levantando y recogiendo sus papeles, me quedé sola en la sala un momento. Fuera, a través de la ventana abierta, los pomares estaban en flor. El aire traía ese olor particular que solo existe en esa semana del año. Dulce y limpio y lleno de una promesa que no sabe aún si se cumplirá. Pensé en mi abuela,
en su taza de loza blanca, en su letra pequeña y apretada en los cuadernos azules, en la manera que tenía de mirar a las personas durante mucho tiempo antes de decirles algo que importaba. Recogí la llave de hierro de la mesa, la volví a meter en el bolsillo del abrigo y salí a los pomares. Hay una cosa que nadie te cuenta sobre el momento en que por fin ocupa el sitio que le corresponde. Nadie te dice que al principio vas a estar esperando que alguien llegue y te diga que te has equivocado, que te pida que te levantes, que te recuerde que ese sitio no es tuyo, aunque todos los documentos digan lo contrario. Nadie te dice que el mayor obstáculo después de la victoria no es el antagonista, que ya ha sido reducido a su tamaño real, sino la voz dentro de ti que durante 40 años aprendió a hacerse pequeña y que no sabe todavía que ya no tiene que hacerlo. Han pasado casi 3 años desde aquella asamblea de mayo en la sala de la sidrería con los pomares en flor al otro lado de la ventana. 3 años. Y todavía algunos martes por la mañana, cuando me siento en la cabecera de aquella mesa con las cuentas delante, hay un segundo, solo un segundo, en que espero que alguien abra la puerta y me diga que todo ha sido un error. Que me levante, que me vaya a mi apartamento del campo de San Francisco a catalogar cuadros y carpetas viejas, que es lo único para lo que sirvo. Luego, pasan ese segundo y el siguiente, y nadie abre la puerta, y los números están delante de mí, y los técnicos de producción esperan mi criterio sobre la cosecha del pomar de Poniente. Y la vida continúa con esa obstinada normalidad que tiene después de los momentos grandes. Y yo respondo, y decido, y anoto. Y la voz se va callando un poco más cada vez, como se callan las voces viejas cuando la realidad presente las contradice con suficiente constancia. Vivo todavía en el mismo apartamento, cerca del campo de San Francisco. No me he mudado a la casa rural de Villaviciosa, ni al piso de la Plaza del Fontán, donde vivió Aurora sus últimos años. No era necesario. El patrimonio no necesita que te instales físicamente en él para demostrar que te pertenece. Lo que necesita es atención, rigor y la disposición de sentarte cada martes con los libros y leer lo que dicen con honestidad. Eso lo puedo hacer desde mi apartamento, con sus estanterías, hasta el techo, y su habitación, que fue despacho, y sigue siendo despacho, aunque ahora tenga más carpetas de la sidrería que de otros clientes. Sigo trabajando como perita en conservación y catalogación de patrimonio privado. No lo abandoné. Quizá alguien esperaría que lo hubiera hecho, que el volumen de la sociedad hubiera justificado dedicarme a ello en exclusiva. Pero ese trabajo es parte de lo que soy. Me lo enseñó mi abuela de manera indirecta, con aquellas tardes en los archivos de la empresa, con aquella frase sobre los documentos que no mienten y sobre la importancia de saber leerlos. No iba a renunciar a ello ahora que por fin el mundo me devolvía la razón que siempre había tenido. Además, hay algo en ese trabajo que la gestión de la sociedad no me da de la misma manera. La soledad concentrada de una habitación llena de objetos que esperan ser reconocidos. La satisfacción de sacar algo del olvido y devolverle un nombre y un lugar en el registro. La sensación de que lo que hago, aunque nadie lo vea en tiempo real, queda, perdura. Puede sostenerse delante de cualquiera que quiera comprobar su exactitud. Eso me ancla. Y después de años de haber necesitado un ancla, no estoy dispuesta a soltarla. Antes de contaros cómo quedaron las cosas con mi familia, quiero parar un momento aquí, porque lo que viene a continuación es quizá la parte más difícil de toda esta historia. No por lo que ocurrió, sino por lo que no ocurrió. Y eso es algo que merece ser dicho despacio. Si habéis llegado hasta aquí, si lleváis todo este tiempo con esta historia, quiero que sepáis que eso me importa más de lo que puedo explicar bien. Decidme en los comentarios algo concreto. Si alguna vez tuvisteis que elegir entre vuestro sitio en una familia y vuestra dignidad, ¿y qué elegisteis? O si todavía estáis en ese momento y no sabéis qué hacer. Ponedlo ahí abajo. Leo cada comentario. Y si esta historia os ha dado algo, aunque sea una sola frase que os haya sonado verdadera, dadle a me gusta. Ese pequeño gesto me dice que la voz de Aurora y la mía llegan a donde tienen que llegar. Suscribíos si queréis escuchar la historia de mañana. Aquí sube una nueva cada día. Y compartid esto con alguien que conozcáis, que esté pasando por algo parecido, que esté aguantando cuando no debería, que esté haciéndose pequeño para caber en un sitio que nunca le han ofrecido con generosidad. Porque quizá lo que más necesitan esta noche es saber que hay una salida que no requiere gritar ni destruir nada. Solo documentar. Solo esperar el momento. Solo no rendirse.
Ahora, dejadme contaros lo que pasó con las personas que estuvieron en aquella sala el día del cofre vacío. Mi padre tardó 6 meses en llamarme. Cuando lo hizo, fue un domingo por la tarde, en octubre, con la lluvia asturiana de fondo en el silencio del teléfono. No se disculpó. Mi padre no es un hombre que se disculpe con facilidad, y a esas alturas, yo ya había dejado de esperar que lo hiciera. Lo que dijo fue que quería hablar, que había cosas que debían decirse. Le respondí que estaba dispuesta a escuchar, pero que la empresa no era un tema que fuera a negociar en una llamada de domingo por la tarde. Dijo que no llamaba por la empresa. Dijo que llamaba porque era mi padre. Quedamos a tomar café una semana después, en una cafetería del centro de Oviedo, que no era el bar de siempre ni el restaurante de las celebraciones familiares. Un sitio neutral. Llegamos los dos puntuales, que ya era en sí mismo algo diferente a lo que habría ocurrido en cualquier otro momento de nuestra historia. Pedimos 2 cafés, y durante casi 2 horas, mi padre habló de maneras que yo nunca le había escuchado hablar. No se disculpó, pero reconoció cosas. Reconoció que había confundido dirigir un negocio con poseerlo de maneras que los papeles no recogían. Reconoció que había tomado decisiones que, al verlas documentadas por alguien externo, eran difíciles de defender con argumentos que no fueran la costumbre y el hábito. Reconoció que había dicho cosas sobre mí, durante años, que no eran justas. No usó la palabra injustas, usó la palabra exageradas. Pero yo sé que entre exageradas e injustas hay menos distancia de la que parece cuando quien habla ha necesitado muchos meses para llegar hasta exageradas. No le dije que le perdonaba. No porque no quisiera, sino porque no creo que el perdón funcione así, como una frase que se pronuncia en una cafetería y cierra algo. El perdón, cuando es real, es algo que pasa despacio en el interior de quien lo da, sin necesidad de anunciarlo. Y yo estaba todavía en ese proceso. Probablemente lo seguiré estando durante un tiempo. No tengo prisa. Lo que sí le dije fue que la puerta entre nosotros no estaba cerrada con llave, que si quería construir algo diferente, podíamos intentarlo, que no le pedía que fuera un padre distinto al que había sido, porque eso ya no era posible. Le pedía que fuera honesto a partir de ahora sobre lo que había hecho y lo que no construyéramos una relación nueva sobre la misma base de explicaciones en lugar de respuestas. Me miró un momento, luego asintió. No ha sido fácil. No os voy a mentir, diciéndoos que aquella conversación lo arregló todo y que desde entonces somos una familia diferente. No lo somos. Hay momentos en que la distancia es enorme y en que las palabras no encuentran el camino. Hay cenas en casa de mi madre donde el silencio tiene una textura específica, que todos conocemos y que ninguno nombra. Hay cosas que se dijeron que no se pueden no haber dicho. Pero hay también, y esto es lo que más trabajo me costó admitir, una voluntad de seguir intentándolo. Que no es poco. Con Mateo fue diferente. Mateo no llamó. Mateo tardó casi un año en dar señales de vida. Y cuando lo hizo, fue a través de un mensaje de texto corto y seco, donde me decía que entendía la situación y que si en algún momento había posibilidad de hablar sobre su participación futura en la sociedad, estaría disponible. No era un mensaje de hermano. Era un mensaje de alguien que ha calculado sus opciones y ha decidido cuál le conviene más. Le respondí que la puerta de la sociedad tenía condiciones claras, que eran las que Aurora había establecido, que yo no las había escrito y que no estaba en posición de modificarlas, que si quería cumplirlas, empezábamos a hablar, si no, la participación quedaría latente en los términos que recogían las escrituras. No he vuelto a saber nada de Mateo desde ese mensaje. No sé si eso me entristece o me alivia. Probablemente las dos cosas, en proporciones que varían según el día. Mateo y yo nunca fuimos cercanos de la manera en que se supone que deben serlo los hermanos. Fuimos 2 personas que crecieron en la misma casa, con las mismas reglas aplicadas de manera diferente. Eso deja una distancia que quizá nunca fue real cercanía, solo la apariencia de ella. Mi madre, Beatriz, siguió con mi padre. No me sorprendió. Beatriz lleva 40 años construyendo una vida cuya arquitectura completa depende de que ciertas verdades se mantengan en el lugar donde las ha puesto. Cambiar eso habría requerido derrumbar demasiado. No todo el mundo tiene esa energía. No todo el mundo debería tenerla necesariamente. Yo he aprendido a no juzgar a mi madre por las decisiones que tomó en una vida que no era la mía y que yo solo vi desde un ángulo. Lo que sí hice fue establecer con claridad qué conversaciones podíamos tener y cuáles no. Qué territorios eran transitables y cuáles no. No se lo dije con un discurso.
Lo fui mostrando con el tiempo y con el comportamiento. Es más lento, pero es más real. La sidrería, la empresa que Aurora y Eugenio levantaron desde casi nada en los montes de Asturias, sigue funcionando. Los técnicos de producción son los mismos de antes. Los pomares dan lo que dan cada año según la climatología y el cuidado, y esa incertidumbre que tiene todo lo que depende de la tierra y del tiempo. He contratado a un director general con experiencia en el sector y con las cuentas claras. Alguien que sabe de producción y de distribución de maneras que yo no sé y que no necesito saber, porque para eso está él. Mi trabajo es asegurar que la estructura sea sólida, que las cuentas se revisen con honestidad, que nadie confunda gestionar con poseer, que los martes de libros contables que hacía Aurora sigan teniendo lugar, aunque ahora quien se sienta delante de ellos sea alguien diferente con el mismo rigor. Es lo mínimo que le debo. El año pasado, en el mes de septiembre, fui a la casa rural de Villaviciosa, en un fin de semana que no coincidía con ninguna reunión ni con ningún trámite. Fui sola, hice el camino desde Oviedo con la radio puesta y las ventanillas bajadas, aunque hacía fresco. Porque el aire de Asturias en septiembre tiene ese olor a tierra y a madera mojada y a manzana madura que no existe en ningún otro sitio del mundo con exactamente esa combinación. Llegué a media mañana, abrí la casa, subí las persianas del salón y dejé entrar la luz. La sala olía a piedra fría y a tiempo acumulado. El armario del fondo seguía en su sitio. El cofre, con la puerta cerrada y la cerradura vacía, seguía empotrado en la pared detrás. Me senté en la silla que había sido la mía aquella tarde de noviembre, junto a la ventana, y me quedé mirando el pomar a través del cristal. Los manzanos estaban cargados. Era una buena cosecha, me habían dicho los técnicos, una de las mejores en 5 años. Saqué la llave de hierro del bolsillo del abrigo. La puse sobre la palma de la mano y la miré durante un rato, oxidada en los bordes, pesada, demasiado grande para cualquier cerradura moderna, la misma llave que Aurora me había puesto en la mano cuando yo cumplí 35 años, diciéndome que algunas llaves no sirven para abrir puertas, sino para recordar quién tuvo el valor de cerrarlas antes de que todo fuera llevado. Aurora tuvo ese valor. Durante años, sola, sin decírselo a nadie más de lo necesario, fue cerrando puertas con cuidado y con rigor, asegurándose de que lo que había levantado con Eugenio no fuera a desaparecer en manos de quien creía que el apellido era suficiente para justificarlo todo. Yo solo hice lo que me pidió que hiciera, lo que me había enseñado a hacer toda la vida, tarde a tarde, martes a martes, en aquellas sesiones de archivos y libros contables que a todo el mundo le parecían la ocupación de una persona que no entendía cómo funcionaban las cosas de verdad. Resultó que eran exactamente las cosas de verdad. Puse la llave encima de la mesa de madera del salón, delante de la ventana que daba al pomar. No en el cofre, no guardada, sobre la mesa, donde se pudiera ver, donde yo pudiera verla cada vez que volviera a esa casa, que es la casa de Aurora y que seguirá siendo de la sociedad para que el que quiera entender de dónde viene todo esto pueda venir a entenderlo. Y ahí la dejé. Antes del cierre, quiero dirigirme directamente a vosotros, a quien está escuchando esto ahora mismo, en cualquier ciudad, a cualquier hora, con cualquier historia detrás. Porque si habéis llegado hasta el final de este relato, sospecho que no ha sido por casualidad. Si sois de los que siempre arreglan, de los que siempre callan, de los que siempre pagan la parte que no les corresponde y además la de alguien que ni siquiera se lo agradece, quiero deciros algo que me habría cambiado muchos años si alguien me lo hubiera dicho a tiempo. Ayudar es una elección, no es una deuda, y un límite no tiene que ser ruidoso para ser real. Puede ser tan silencioso como una carpeta archivada con precisión, tan tranquilo como una llave de hierro, puesta encima de una mesa en el momento justo. Si sois de los que llevan años sintiéndose invisibles en su propia familia, si sois de los que escuchan sus notas comentadas cuando deberían ser celebradas, si sois de los que se preguntan si están exagerando cuando el patrón está delante de ellos con una claridad que duele reconocer, os digo esto, no estáis exagerando. Los patrones son reales, y el hecho de que nadie más los nombre no significa que no existan. Significa que quizá sois vosotros quienes tenéis que empezar a nombrarlos. Despacio, con documentación, con paciencia, sin necesidad de gritar. Si sois de los que tienen miedo de hablar porque saben lo que puede romperse, os entiendo. Lo entiendo con la precisión de quien ha estado exactamente en ese lugar. Y lo que os digo es esto. Algunas cosas ya están rotas, aunque nadie lo diga en voz alta.
La pregunta no es si hablar va a romperlas. La pregunta es si el silencio va a devolverlas. Y la respuesta, en la mayoría de los casos, es que no. El silencio solo conserva la apariencia de lo que ya no existe. Y conservar una apariencia no es lo mismo que tener una familia. Lo que aprendí de Aurora, lo más importante, no fue a leer documentos. Eso ya lo sabía. Lo que aprendí fue que guardar algo no significa poseerlo. Significa responder por ello delante de la verdad. Significa ser la persona de quien puede decirse, cuando todo lo demás falle, que nunca movió nada sin anotar dónde estaba, por qué lo movió y a quién pertenecía. Esa es la clase de persona que quiero ser, que intento ser cada martes con los libros delante y el café al lado, que intento ser en mi trabajo, en mi apartamento, en las decisiones que tomo sobre la empresa que mi abuela construyó con 40 años de trabajo callado y riguroso, que intento ser en la relación que reconstruyo despacio con mi padre, sin prisa y sin garantías, sabiendo que hay cosas que ya no pueden desdecirse, pero que quizá pueden dejarse de repetir. No soy perfecta en ello, ninguno lo somos, pero la dirección importa más que la perfección. Y la dirección, desde aquel noviembre con la llovizna fina y el cofre vacío, y el silencio que duró casi un minuto, es la correcta. Lo sé porque cada vez que abro las cuentas de la sociedad, encuentro exactamente lo que debo encontrar. Lo sé porque los pomares de Villaviciosa siguen cargados cada septiembre con la misma obstinada generosidad que tenían cuando Aurora los plantó. Lo sé porque la llave de hierro está encima de la mesa del salón de la casa rural, y nadie va a volverla a guardar donde nadie pueda verla. Lo sé porque cuando me siento en aquella silla de la cabecera de la mesa de reuniones de la sidrería, ya no espero que alguien me diga que me levante. Esa es mi historia. Y la lección que me dejó no es sobre el dinero, ni sobre las herencias, ni sobre los documentos notariales. Aunque todo eso tuvo su parte. La lección es sobre la custodia, sobre lo que significa verdaderamente guardar algo. Custodiar no es poseer. Custodiar es responder. Es estar dispuesta a que todo lo que tienes en la mano pueda ser revisado, preguntado, verificado, puesto a la luz, y que la respuesta que des sea siempre la misma. Aquí está. Así llegó. Esto es de quién es. La custodia es el acto más honesto que una persona puede realizar en relación con algo que no le pertenece del todo, que le fue confiado, que un día devolverá de alguna manera al mundo. Los bienes materiales, los documentos, el patrimonio, pero también las historias, las verdades, el testimonio de quienes ya no están para contarlo. Aurora me confió todo eso, y yo lo he guardado como ella me enseñó a guardar, con rigor, con honestidad, con la disposición de responder en cualquier momento delante de quien quiera preguntar. Si habéis llegado hasta aquí conmigo, hasta este último momento de esta historia, quiero pediros una última cosa. Dejadme un comentario con la palabra custodia. Solo eso, solo esa palabra. Porque quienes hayan escuchado de verdad, quienes hayan llegado hasta aquí de verdad, entenderán por qué esa es la palabra que lo recoge todo. Lo que Aurora construyó, lo que me pidió que guardara, lo que aprendí sobre lo que significa responder por algo delante de la verdad. Custodia. Ponedla en los comentarios, y así sabré quiénes habéis estado aquí conmigo, de principio a fin. Y dadle a me gusta si esta historia os dejó algo, si os dio una frase, si os dio un alivio, si os recordó a alguien, si os hizo sentir que no estabais solos en algo que llevabais tiempo cargando sin saber cómo nombrarlo. Suscribíos si no lo habéis hecho todavía. Aquí sube una historia nueva cada día. Historias de personas reales que pasaron por algo duro y salieron con la cabeza alta. Historias sobre dignidad y sobre límites. Y sobre el valor de ocupar el sitio que te corresponde sin pedir permiso ni disculpas. La de mañana quizás sea la que estabais esperando. O quizá sea la que necesita escuchar a alguien a quien queréis, y que lleva demasiado tiempo haciéndose pequeño para caber en un sitio que nunca le ofrecieron con generosidad. Compartid esto con esa persona, con quien lo necesite, porque a veces la mejor manera de decirle a alguien que no está solo es ponerle delante la historia de otra persona que pasó por lo mismo y salió. ¿Desde dónde me escucháis? ¿Qué ciudad? ¿Qué hora es? Quiero saberlo. Dejádmelo abajo. Cuidaos los unos a los otros ahí fuera. Y recordad lo que aprendió Irene Noriega Valdés de su abuela Aurora en una casa de piedra de Asturias, con la lluvia en las ventanas y el olor a manzana madura en el aire. Guardar algo no es lo mismo que poseerlo, es responder por ello. Y quien responde con honestidad, siempre, delante de todo y de todos, esa persona nunca pierde del todo lo que custodia.
Esa es la historia. Y la llave de hierro sigue encima de la mesa.